Yo he escrito muchos libros, pero el que menos personas se ha leído, que es un tratado de metafísica llamado Realidad y Sustancia, que tiene sección primera el sujeto, sección segunda el objeto, esas cosas que ya no se escriben. Tratados de metafísica dejaron de escribirse con Hegel. Pues bueno, eso lo escribí aquí. Me tomó casi 10 años. Aquí publiqué 2 o 3 libros en anagrama, uno de mitología, otro de historia de pensamiento griego presocrático, en la propia Realidad y Sustancia. Y luego ya cuando vino el gran follón de la cárcel, no sé qué, las acusaciones, yo me fui en el 83 porque es que para quedarme tenía que haberme metido de policía o de verdad de mafioso. Y no me gustaba ninguno de los sitios. De modo que me decidí volver a Madrid, recuperar, pues, si no ya el puesto en el Instituto del Crédito Oficial, es decir, en el Ministerio de Hacienda, pues sí en la universidad, y eso es lo que hice. Y volví a la universidad, y entonces, en los siguientes 5 años, que donde estuve esperando a ver si el proceso se concretaba o terminaba en sobreseimiento, entonces redacté empecé a trabajar en Historia General de las Drogas, que es el libro que más conoce la gente mío, porque ha vendido mucho, efectivamente, se ha traducido a las lenguas más importantes, total o parcialmente. Yo era funcionario de Hacienda, tenía un buen puesto en el Instituto del Crédito Oficial, pero pensé que, bueno, primero podía pedir excedencia y la pedí. Y me vine a vivir aventuras. Teníamos pendiente una revolución sexual, farmacológica. Yo, que además siempre tengo una vocación de escribir, pues digo, pues ¿cómo vas a escribir si primero no vives, si primero no llegas a tener la sustancia del asunto? Y yo me vine en el 70 y me volví en el 83. Que después de un lío monumental, donde la policía y la Guardia Civil me acusaron de ser el jefe de la mafia hippie, hubo un proceso tremendo que acabó con el encarcelamiento del quinto y la madre por aquí, entre otros el mío. Pero yo fui el que menos tiempo estuve en la cárcel, a pesar de ser el jefe de la mafia, teóricamente, sí. Yo siempre he tenido ante las drogas una actitud de conocimiento, es decir, como si fueran ventanas a la realidad. Las personas suelen tomarlas como pretextos para comportarse como piltrafas o para no tocarlas y decir somos muy buenos, no queremos saber nada de esto que es infernal. A mí siempre me pareció que era como una prolongación de los progresos tecnológicos de la humanidad, y que las drogas prometían más control, más introspección, más conocimiento de uno mismo y del mundo, y sigo pensándolo. Antonio Colinas, por ejemplo, que era muy majo, Antonio Colinas, que andaba por ahí, yo creo que era profe en algún instituto, algo así, siempre simpático, siempre cordial. Mariano Planels, que era un periodista, también me hizo un par de entrevistas, siempre me miraba así como un poco, y este bicho raro, este mutante y tal. Yo también contribuía bastante, porque no sé si conoces un cómic que se llama Los Freak Brothers. Pues ese cómic, Los Hermanos Freaks. Uno de los 3 hermanos iba vestido como yo, con un sombrero como del oeste, un chalequito como Gary Cooper en Solo ante el peligro, botas de vaquero y pantalones de estos elefante, que es como íbamos todos.